Buenos días. Qué bueno poder veros esta mañana. Bendecidos, amén. Bendecidos. Tenemos que comenzar cada día convencidos y declarando bendición para nuestras vidas. Es hermoso saber que contamos con un Dios que nos ama, que ha prometido cuidarnos y que nunca nos dejará solos. Es una promesa que cada día nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas. Bienvenidos esta mañana. Vamos a seguir estudiando el mensaje de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. Bueno, para ponernos en contexto, la semana pasada estudiamos sobre la iglesia de Tiatira, ¿no? La tercera iglesia que estamos estudiando, la iglesia de Tiatira. Y vamos a recordar un poquito el reproche que le hace el Señor a esta iglesia en el capítulo 2, versículo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Bueno, aquí yo les había dicho que siempre Dios tiene para cada iglesia, si ustedes han leído el mensaje a las iglesias, creo que sí, Dios siempre tiene algo para resaltar, pero algo para reprochar. Bueno, lo que está bien se lo deja quieto, pero lo que está mal tenemos que cambiarlo. Y por eso el Señor insiste. Entonces, ¿cuál era el problema de esta iglesia de Tiatira? Dice, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les ha enseñado a cometer pecado sexual y a cometer alimentos ofrecidos a los ídolos. Bueno, después de que el Señor resalta algunas virtudes, les hace este reclamo. Y el problema era que tenían ahí lo que el pasaje dice a una mujer llamada Jezabel. Ustedes saben que esa mujer hace parte de la historia del Antiguo Testamento, ¿no? No sé si ustedes han leído. Fue la esposa de Acab, una mujer muy perversa al extremo. Desvió a Acab de la adoración a Dios y desvió al pueblo de Israel a la idolatría. Pero esa mujer murió de una manera horrible, ¿sí? Se cayó la empujaron y se cayó de un balcón, cayó al piso, dice, y los perros se la comieron. No la pudieron sepultar porque esa era una profecía de Dios. Solamente encontraron la calavera y las palmas de las manos. No sé por qué razón, pero esa fue la muerte trágica de esta mujer. Ahora, lo que habla el Apocalipsis no es el espíritu de Jezabel, ni el demonio de Jezabel, es la misma influencia que había en la iglesia, porque estamos hablando de varios siglos después, ¿no? Estamos hablando del primer siglo, más o menos los 70 del primer siglo, es el mensaje que se le dirige a la iglesia. Habían pasado varios siglos ya, pero el apóstol Juan hace referencia a eso. Y dice, tengan cuidado de que no vaya a haber entre ustedes, o en ese caso había ahí, personas que tenían esa misma influencia y estaban desviando a los creyentes de la verdadera fe y los estaban empujando a la idolatría y a cometer pecados sexuales. Y hay un castigo para las personas que estaban siguiendo esa corriente. Y dice el versículo 21, dice, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Versículo 22, por tanto la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Ahora, no está hablando de actividad sexual física, no está hablando de adulterio físico, está hablando de adulterio espiritual. Los que se dejen engañar y vayan tras de ídolos, como ella insinúa, recibirán el mismo castigo. Por esto es muy delicado. Entonces, hablando también de la iglesia de Éfeso, tuvo el mismo problema. Los nicolaitas y los de Balaam torcieron la verdadera fe. Ahora, en casi todos los mensajes, ya yendo al texto de hoy, les dije que íbamos a volver a este pasaje porque es un mensaje largo, no lo terminamos el domingo, hoy lo vamos a terminar.
el mismo mensaje. Entonces, en casi todos los mensajes hay algo que sale a relucir, y es que hay infiltrados en las iglesias puestos por Satanás para engañar a la iglesia. Escúcheme bien esto. Hay infiltrados, personas que están entre la iglesia camuflados, o sea, me refiero a las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Para engañar a la iglesia y desviarlos del camino del Señor. Hemos visto que en todos los tiempos la iglesia ha estado bajo el riesgo del engaño. Todo el tiempo la iglesia ha estado bajo el riesgo del engaño. Por eso es importante, óigame bien, hermano, es importante que nosotros le demos la importancia que el engaño puede tener en nuestras vidas. O sea, no nos descuidemos de eso. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. El engaño fue la estrategia que Satanás usó desde el principio. La maldición de la condenación, de la enfermedad, de la muerte, de la separación de Dios se dio a través del engaño que Satanás le hizo a Eva y a Adán. Vamos a mirar Génesis, por favor, y vamos a darnos cuenta ustedes, todos nos vamos a dar cuenta de lo peligroso que es el engaño. Génesis 3:13, miren lo que dice. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? Y ella dijo: la serpiente que me engañó. La serpiente me engañó. Contestó ella: por eso comí. Ahora, ustedes saben, mis amados, todo lo que se desató después del engaño, ¿sí somos conscientes de eso? Mire, antes del engaño no había muerte, no había maldición, no había enfermedad, no había ruina, no había tristeza, no había nada. O sea, la gente vivía en el paraíso literal. Dios venía, hablaba con ellos hablaban con Dios, y todo era una bendición. Pero a raíz del engaño, todo cambió para mal. Fue el engaño el que abrió las puertas a la maldición, y lo que hoy, óigame bien, lo que hoy estamos viviendo en el mundo es el resultado del engaño. ¿Se da cuenta usted de eso? Miren cómo está el mundo hoy. Es que realmente la maldad se ha ido apoderando del mundo al punto en el que estamos hoy. Hoy la maldad gobierna, reina, ya no cabe más maldad en el mundo. Maldición, muerte, hermano, es tanto que ya nos acostumbramos a la muerte. No, pues me refiero a las muertes violentas, ¿no? Al robo, al secuestro, los peores crímenes se están dando. Y todo, óigame bien, todo eso se abrió por el engaño. La serpiente me engañó y yo comí, dijo la mujer. Ahora, luego ella engañó a Adán, ¿o qué hizo? ¿Lo engañó? No, no lo engañó. La serpiente engañó a Eva, y Eva influenció a Adán, lo convenció de que comiera, y la maldición entró. Pero todo comenzó con el engaño. Hermano, qué duro es el engaño. Fue a través del engaño que Satanás trajo toda la maldad de la destrucción que hoy existe. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Por eso, cuidado con la mentira, mis amados. Cuidado con la mentira. Mucho cuidado con la mentira. 2 Corintios, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, capítulo 11, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, ya es el mensaje para la iglesia, ¿no? Dice: pero temo que de alguna manera su pura, está hablando de la pura y completa devoción de la iglesia a Cristo, se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia ¿de quién? De la serpiente. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo acá? Quiere decir que el mismo riesgo que corrió Eva, lo corremos ¿quiénes? Nosotros. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por eso, y decía: a mí me preocupa que así como Satanás engañó a Eva, ustedes también sean engañados y sean apartados de la completa devoción a Cristo. Existe ese peligro.
Existe ese peligro. Y yo veo a la iglesia demasiado, demasiado tranquila frente al engaño. Yo veo a la iglesia demasiado descuidada frente al engaño. Miren, mucha gente cree que la mentira puede sacarlo de un problema. ¿Cuánta gente no usa la mentira para salir de un problema? La mayoría de las personas. Están en un problema, están en una encrucijada, entonces arman una mentira. ¿Para qué? Pensando que la mentira los va a sacar del problema. Hermano, eso es muy común. La mentira no puede solucionar absolutamente nada. Ese es el peor engaño. ¿Sabe por qué? Porque la mentira fue diseñada por Satanás. ¿Quién diseñó la mentira? ¿Quién creó la mentira? ¿De dónde viene la mentira? De Satanás. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 8. Dijo, Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. ¿Lo han leído? Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué quiere decir? Satanás es el creador de la mentira. Entonces, ¿para qué Satanás creó la mentira? La mentira fue diseñada por Satanás para traer maldición. Óigame bien, para traer maldición y destrucción. Y siempre será así. Una mentira jamás lo sacará a usted ni a mí de un problema. La mentira nos va a hundir más en el problema. Pero la gente, bajo el engaño del enemigo, seguimos pensando que si mentimos vamos a poder salir de un problema. Eso no es verdad. Ahí está el engaño. Así que cuidado con la mentira. Por eso el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice que los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Fuerte esa advertencia. ¿Por qué? Porque la mentira relaciona a una persona con Satanás directamente. Dios es verdad, Dios es luz y en Él no hay engaño, dice la Escritura. Así que, mis amados, tenemos que procurar por todos los medios vivir apartados de la mentira, no importa cómo se presente, porque hay muchas formas de mentir, ¿verdad? La mentira no es solamente armarme un cuento y hacérselo creer a otro. La mentira es cuando engaño a otro, cuando le vendo algo por mayor precio siendo que vale menos. Eso es mentira. Cuando le digo algo a alguien, yo voy a ir mañana y no voy. No es mentira que dicen ustedes. Cuando le pido una plata prestada a alguien y le digo, dentro de un mes se la pago y no se la pago, eso es mentira. Cuando me comprometo a hacer un trabajo para tal día y no se lo hago, ¿qué estoy haciendo? Mintiendo. Y a veces lo tomamos como tan normal, ¿no es cierto? Pero hermano, el que miente está ligado directamente a una herencia satánica, a una herencia que viene del enemigo. Ahora, ya hablando de la mentira, del engaño en el sentido espiritual, entonces vamos a mirar que, siendo que este es el riesgo en el que todos podemos caer, o sea, el engaño, deberíamos buscar la manera de protegernos, mis amados. Hay que protegernos del engaño, ¿sí? Debemos protegernos. Así como todos por instinto, todos los seres humanos por instinto buscamos la protección física, ¿verdad? Cuando hay una balacera, cuando usted siente bala por ahí cerca, ¿qué hace? ¿Cuál es el instinto natural del ser humano? Corra y métase debajo de donde pueda, ¿no es cierto? Cuando alguien ve que vienen como personas por la calle, ¿no es cierto? Como que uno dice, uy, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Como, a ver, ¿para dónde me meto? Es el instinto natural de protección. Yo me acuerdo tanto de la pandemia, ¿ustedes se acuerdan? Todo lo que la gente hacía, ¿para qué? Para protegerse. ¿Por qué? Porque es un instinto natural tratar de proteger la vida. Pero también deberíamos buscar la protección de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo, mis amados, el cuerpo va a desaparecer tarde o temprano, ¿no? Así podamos vivir 100 años, pero nos vamos a morir tarde o temprano. Pero el alma va a vivir por toda la eternidad. Así que deberíamos también cuidarnos de proteger nuestra alma en el sentido espiritual. Entonces yo hoy voy a hablarles de una herramienta que le puede ayudar a usted a descubrir el engaño. Una herramienta que le puede ayudar a usted a estar libre del engaño, y es el discernimiento espiritual, ¿no? ¿Cuál es el arma?
discernimiento espiritual. Eso es importante para poder diferenciar el engaño de la verdad. Entonces, ¿qué significa discernir? Según el diccionario, la palabra discernir es diferenciar entre una cosa y otra, explicando la diferencia. O sea, yo puedo diferenciar un color de otro, ¿no? Diferencio el negro del blanco. ¿Por qué es negro y por qué es blanco? Eso es el discernimiento. Ahora, desde el punto de vista bíblico, es la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ese es el discernimiento. Una persona tiene que tener la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que Dios manda y lo que Dios prohíbe. Debemos tener esa capacidad. Pero el problema es que a veces no existe esa capacidad. Y de hecho, de eso el diablo se aprovecha. Mire, cuando una persona comete algo malo, algo indebido, todos decimos es por maldad, ¿no? Es que esa persona es muy mala, por eso está haciendo cosas malas, pero no siempre es así. Hay personas que cometen actos malos no porque sean malos, sino porque son ignorantes. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución no es solamente yo quiero ser bueno. Eso no es lo único que debemos desear, sino cómo puedo ser bueno. Yo necesito andar por el camino correcto. Pero además del deseo, yo necesito encontrar el camino correcto. ¿Sí me hago entender? Encontrar el camino correcto. Porque de nada me sirve querer ser bueno sin conocer el camino. Es como el que no puede ver, ¿no? El ciego que quiere ver, pero igual está ciego y no puede ver. Entonces necesitamos, hermano, encontrar la diferencia. Y vamos a estudiar esta mañana Hebreos capítulo 5. Y mire que hay un problema que nos puede dañar, como dicen acá, el caminado, ¿no? Y vamos a descubrir cuál es el problema. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Vamos a leer esos 4 versículos, por favor, con atención. El apóstol Pablo le escribe a los hebreos, yo sé que es el apóstol Pablo, los hebreos eran el pueblo de Dios convertido, ¿no? Eran los que se habían convertido a Cristo, no eran judíos. O sea, no eran judíos practicantes, eran judíos convertidos, y le dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y parece que no escuchan. Dejémoslo hasta ahí, yo quiero explicar esto. El apóstol trataba de explicarle a la iglesia el tema del sacerdocio de Cristo en este caso, ¿no? Ellos habían venido acostumbrados a ver sacerdotes del orden de Leví ministrando en el templo. Cuando viene Jesucristo, entonces él dice, el sacerdocio de los levitas terminó. Ahora el sacerdote nuestro es Cristo, pero ellos no podían entender esta verdad y seguían aferrados a la antigua tradición de los sacerdotes levitas. Y el apóstol trata de hacerles entender de una y de otra manera, y como se dice ahora, tal vez hasta con plastilina trató de hacerles entender el tema, pero no lo logró. ¿Pero por qué no lo logró? Porque había un problema en ellos, y el problema es, ustedes no escuchan. No escuchan. Ahora, de aquí la importancia de ¿qué? De escuchar la palabra. Yo sé, hermano, que en una congregación, en un grupo como este, no, aparentemente todos están escuchando, pero la verdad es que no es así. No es así. Algunos están escuchando, y la palabra escuchar es seguir con atención el tema, ¿no? Es estar concentrado en el tema. Pero pueden haber personas, no digo que estén aquí, pueden haber personas que estén allí con los ojos abiertos, pero con la mente en otro lado, pensando en otra cosa, pensando en el problema que se quedó en la casa, pensando en el trabajo de mañana, pensando en el negocio. Están de cuerpo presente, pero con la mente en otro lado. No están escuchando. Y más si hay interferencia, ¿no? A veces hay interferencia física, ¿no? Como son los ruidos. Pero yo le agradezco a Dios por ustedes, porque después de mucho tiempo hemos logrado disciplinarnos y ser ordenados en la iglesia. Porque yo he visto otras iglesias, hermano, que hay unos desórdenes impresionantes.
El uno entra, el otro sale, el uno habla por celular, el otro lo contesta, el otro... Hermano, esas son interrupciones que evitan que nosotros escuchemos la palabra. Entonces, ellos no escuchaban, por eso ellos no podían entender. Pero leamos un poco más, el versículo 12, por favor. Dice, hace tanto tiempo que son creyentes, que ya deberían estar enseñándole a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Ahora, ellos habían estado demasiado tiempo en la iglesia, ya llevaban años. Y si escucharan bien, si pusieran atención, si se interesaran en la palabra, ellos ya deberían estar siendo maestros de otros. Pero seguían allí esperando que les repitieran lo mismo una y otra vez. Ese era un gran problema y el apóstol lo está señalando. Ustedes, con el tiempo que tienen de ser creyentes, deberían estar enseñándole a otro, pero no, porque hay necesidad de que se les vuelva a repetir lo mismo, ¿sí? Y está un problema de falta de comprensión por falta de atención. Hay personas que son limitadas, ¿no? Mentalmente son limitadas, tienen problemas de aprendizaje. No hay problema, hay que entenderlos y hay que buscar otro método para que aprendan. Pero cuando la falta de atención es por distracción, entonces no hay nada que hacer. Eso es falta de interés, ¿sí? Es falta de interés en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ustedes nunca se van a graduar. Un niño que no atienda la clase es un niño que no va a aprender, no va a pasar el examen, va a perder el año y nunca va a progresar. Nunca va a progresar. ¿Ustedes no se dan cuenta? Hay niños que son muy distraídos y los papás se cansan de hacerle repetir el año y al fin, no, mejor dejémoslo quieto, mandémoslo a trabajar porque este no sirvió para estudiar. ¿No? O sea, frenó el proceso. Entonces, eso puede pasar en el sentido espiritual. Ahora, dice, son como niños pequeños que necesitan leche porque no pueden comer alimento sólido. Mire, los niños, vamos a mirar una cosa aquí, y es que los niños pequeños, ellos no pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo, no pueden. Un niño de 2, 3 años no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso es que son fáciles ¿de qué? De engañar. Los papás tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ahorita es repitiéndole a los niños constantemente, no vaya a estar recibiendo nada. Si le dan un dulce, nada, nunca se vaya a ir con extraños, no le vaya a dar la mano a nadie. ¿Por qué tenemos que advertirles eso? Porque no tienen la capacidad de ¿qué? De diferenciar que alguien les puede estar tratando de hacer daño. Pero, ahora, eso es normal mientras son niños. Eso es normal mientras son niños. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro aún no se ha desarrollado totalmente. Pero a la medida en que un niño va desarrollando su cerebro, él va adquiriendo esa capacidad. No toda la vida. Hay que estarle advirtiendo a los niños del peligro. Ya ellos deben llegar a un momento en que ellos sepan diferenciar el peligro. ¿Por qué? Porque si hay un adulto de 20 años que no diferencia el peligro, hermano, es porque no es normal. No, eso no es normal. Entonces, en lo espiritual, el crecimiento es el resultado del alimento de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a crecer, a madurar y a dar fruto? ¿Cómo? Es a través del alimento de la palabra. Es recibiendo el alimento de la palabra. Versículo 14. Vamos a leer el versículo 13 y 14, por favor, de este pasaje. Hablando de la comparación que él hace, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿La leche para quién es? Para los niños. ¿Y qué es la leche? Es un alimento blando, un alimento suave, diseñado para el estómago de los bebés. ¿Por qué? Porque a un bebé no se le puede dar frijoles, ni se le pueden dar lentejas. ¿Por qué? Porque le haría daño.
Pero en la medida en que crece, se le va a ir dando poco a poco, como dicen las abuelas, el estómago se va a ir endureciendo y ellos van a poder asimilar el alimento duro. Entonces, lo que está diciendo acá, el versículo 14, mire lo que dice: el alimento sólido, el alimento duro, el alimento fuerte es para los que son ¿qué? Maduros. Para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo se considera usted en la madurez del 1 al 10? Califíquese por un momento. No me lo digan, califíquese. Del 1 a 10, en cuanto a la madurez, ¿cómo se califica usted? Es bueno hacernos esos análisis, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos pone frente a esa realidad. ¿Somos maduros o inmaduros? Ahora, una característica de la persona madura es que aguanta el alimento ¿qué? Fuerte. ¿Y cuál es el alimento fuerte? El alimento fuerte es esa palabra dura que a veces nos da en la cabeza, ¿cierto? ¿No ha pasado con usted? ¿En algún momento la palabra no le ha llegado a usted como un garrotazo? Y hay gente que dice, bueno, ¿y el pastor cómo supo? Y ese me las está echando es a mí, ¿no? Me está hablando de mi problema. Y hay gente que, si es madura, esa persona agradece, ¿no es cierto? Y dice, yo recibo eso con gratitud como una bendición, porque es verdad, es para mi bien. Pero el creyente inmaduro, ¿qué hace? Se enoja. Y muchos se van, porque no aguantan la palabra fuerte, ¿sí? Entonces, eso es una característica de los cristianos maduros y los inmaduros. Ahora, ¿puedes colocar el versículo 14 en la Reina Valera? Vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Dice, hay una frase que me llama la atención ahí en la Reina Valera y dice, ¿está? Sí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dígame bien eso, para los que por ¿el uso de qué? El uso de la palabra. Porque estamos hablando de que la palabra es lo que nos permite ¿qué? Crecer, ¿no? Es lo que nos permite crecer. Entonces, es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona, hermano, que no use la palabra, que no estudie la palabra, que no se meta en la palabra, es una persona que jamás va a madurar. Siempre va a tener la mentalidad de un niño y va a estar expuesto a que cualquiera lo engañe. Un Balaam, una Jezabel, un maestro falso, un profeta falso, lo puede engañar fácilmente, porque esa persona no ha crecido y no ha madurado. Hay un dicho que dice por ahí, que la práctica hace al maestro. ¿Sí lo han escuchado? La práctica hace al maestro, en todos los sentidos. En una profesión, alguien puede comenzar cometiendo errores, pero con el tiempo se vuelve tan hábil en el ejercicio de su profesión que ya lo puede hacer con los ojos cerrados. Pero eso se da ¿con qué? Con la práctica. ¿Cómo puede usted aprender a manejar bien la palabra? A entender bien la palabra es con la práctica, hermano. Por eso yo nunca, a mí me preocupa las personas que no leen la palabra. ¿Cómo pueden fortalecerse? ¿Cómo pueden entender si no leen la palabra? ¿Cómo es su dinámica de estudio bíblico? ¿Usted cómo es? ¿Cada cuánto se sienta a estudiar la palabra? ¿Cada cuánto? ¿La Biblia qué nos dice? ¿Cada cuánto tenemos que estudiar la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Todo el tiempo, ¿verdad? Todos los días. Día y noche, día y noche, día y noche. Eso lo dice Josué, ¿no? Dice, nunca te apartes de este libro de la ley. Que nunca se aparte de este libro de la ley. ¿Lo tienes por ahí? Vamos a mirar lo que dice Josué 1:8. Y para que se den cuenta que no es cada 8 días, ni cada 15 días, ni cada que no sé qué hacer.
Josué 1:8. 1:8, ¿es ese? Bueno, dice, nunca, la palabra nunca, ¿qué significa? Nunca, nunca se apartará, nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Estamos leyendo cuál versículo, la Reina Valera. Día y noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de meditar en ella día y noche? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A usted todo le sale bien. Tiene que salirnos bien, porque es una promesa. Pero ¿sabe por qué a veces las cosas nos salen mal? Porque en el momento de hacerlas no tenemos el conocimiento correcto y terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Y después de que está, como dice un dicho, después del ojo sacado ya no vale Santa Lucía, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, después de que hemos cometido el error, es que yo no sabía que esto era malo. ¿Por qué no sabía? Si usted tiene ahí el libro que lo instruye. ¿Por qué? Porque ese libro de instrucción está archivado. No hay interés en conocer ese manual de vida. Hermano, y esto del descuido de la palabra, hermano, usted lo puede justificar como sea. Usted puede decir que no ve, usted puede decir que no oye, usted puede decir que no tiene tiempo, usted puede decir que lo interrumpieron, hermano, pero detrás de todo hay una sola verdad, y la verdad es que el diablo le está colocando obstáculos para que usted no estudie la palabra. Eso es obra del enemigo. ¿No le ha pasado? Usted quiere sentarse a estudiar la Biblia y llega la visita, ¿cierto? Sí. Y nosotros somos tan ignorantes, de verdad, perdónenme, que dejamos la Biblia a un lado y recibimos a la visita. Así es. Hermano, listo, no podemos ser maleducados, ¿no es cierto? Pero qué bueno que pudiéramos educar a la gente, ¿no? Educar a la gente y darle un testimonio y sentar un precedente de lo importante que es la palabra de Dios. Mire, en este momento, buenos días, vecina, buenos días amigo, buenos días primo. En este momento me disponía a estudiar la palabra, lo invito a que se siente conmigo y estudiemos juntos. No la cierre y la tire a un lado. ¿No cree que sería más beneficioso para usted y para esa persona? Y a veces la gente va a esa nada, a llevar chismes y a hablar del otro. Y nosotros dejamos la fuente de la sabiduría a un lado para atender a alguien. O sea, yo no le estoy diciendo que no le atienda ni que le cierre la puerta. Simplemente invítelo a estudiar con usted. Qué buena dinámica, ¿verdad? Y si a esa persona no le gusta la Biblia, ya no la va a volver a molestar ni va a volver a ir a su casa. Pero es posible que le guste, ¿no? Que le llame la atención y que le diga, ¿cuándo puedo venir para que volvamos a estudiar porque me gustó? Pero ¿cómo si a veces parece que nos diera vergüenza, ¿no es cierto? La cerramos, la dejamos ahí y salimos corriendo a recibir al que el enemigo puso ahí. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios y darle mayor importancia a las cosas de Dios. Eso es lo que dice Juan, dice, busquen primero mi reino. Hay maneras, hermano, hay maneras de hacer las cosas. Entonces, ya leímos este pasaje que es muy importante. El estudio tiene que ser todos los días. Todos los días. Hermano, el maestro lo tenemos en la casa. El maestro, usted lo tiene con usted. Lo tiene con usted. ¿Quién es el maestro? El Espíritu Santo. Así que si usted lee, es que yo no leo porque es que yo ni entiendo nada, yo por eso no me gusta leer. ¿Sabe por qué? Porque no le ha permitido al maestro, que es el Espíritu Santo, que se siente con usted y ilumine ese momento de estudio. Ore al Espíritu Santo antes de leer la palabra. Y Espíritu Santo, yo quiero conocer a Dios, quiero entender tu palabra, ayúdame, muéstrame, hermano, y eso va a ser milagroso, de verdad. Y como que algo va a quitar esa niebla y usted va a comenzar a entender la palabra de Dios. Entonces necesitamos rápido, hermanos, disciplinarnos en esto.
hoy tenemos el problema, hermano, de las redes de juego y divertido. Hermano, se dice que una persona en promedio está usando 6 horas diarias en el celular. Ese es el dato que hay. 6 horas diarias en el celular. Las personas se levantan y tienen el celular debajo de la almohada o en la mesa de noche. Lo primero que hace una persona cuando se despierta es echarle mano ¿a qué? Al celular. Lo primero, ¿no? ¿Eso está bien? No. Porque eso nos está robando. Ahora, si es para escuchar un mensaje, si es para leer un pasaje de la palabra, está bien, hermano, pero si es para enterarse de los chismes y de las tonterías que la gente publica, eso está mal, porque eso está envenenando y está ocupando el lugar que nosotros deberíamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón para la palabra de nuestro Dios. Así que, mis amados, tenemos que aprender a disciplinarnos en esa parte. Vamos entonces a seguir adelante y vamos a darnos cuenta, hermano, que un niño, estamos hablando de los niños, ¿no? Un niño puede tener la mejor casa, ¿sí? Puede vivir en el mejor palacio, puede tener la mejor ropa, pero si no tiene alimento, la muerte se lo va a llevar. Hay gente que cree que como va a la iglesia más grande, ¿no? Que como va al templo más bonito, al templo más lujoso, donde hay mucho espectáculo, que eso es suficiente. Hermano, usted puede estar en el templo más bonito, puede tener al predicador más famoso, pero si ese predicador no lo está instruyendo correctamente, hermano, lo está dejando morir de hambre. Y no importa que estemos en la iglesia más hermosa, si no nos están alimentando bien, terminaremos muriéndonos. En medio de los lujos, nos vamos a morir. Porque el alimento depende, mis amados, el crecimiento depende del alimento. Si estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? El crecimiento depende del alimento, por eso las mamás se preocupan tanto por el alimento de los hijos. Y uno a veces dice, bueno, ¿y por qué una mamá se preocupa tanto por el alimento? Y que si el niño no comió, se desesperan y ya al médico, ¿no es cierto? Y andan detrás de los niños, no detrás con la cucharita, ¿verdad? Y les juegan y les pintan, ¿no es cierto? Y de todo. Porque es muy preocupante cuando un niño deja de alimentarse. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que deja de alimentarse empieza a morir. El alimento depende, el crecimiento depende del alimento. Y lo mismo es en la parte espiritual. Un creyente que no se alimente es un creyente que está expuesto a que la muerte se venga. Hermano, y pues bien para los que vienen cada 8 a la iglesia. Hermano, pero ¿qué tal que usted le diera comida cada 8 días? ¿Viviría en la casa? Si usted solo comiera cada 8 días, ¿viviría? No viviría. ¿Sí? Ahora, tal vez viviría, hermano, pero viviría como un esqueleto, sufriendo hasta que la hora de la muerte llegue. Entonces, no es suficiente con lo que recibimos en la iglesia. Tenemos que hacerlo, alimentarse con la palabra, darle un tiempito a la palabra. Primera de Pedro 2:2, muy conocido el texto, pero quiero que lo leamos porque estamos hablando de Segunda de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 2:2, y este lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Segunda o primera? ¿Qué tienes allá? Segunda. A ver, espera, estoy confundido en el ya le digo. Primera. Ajá. Ahí vamos a ver. Sí, es primera, perdón. Primera de Pedro 2:2. ¿Sí lo tienes? Dice, como bebés, lean bien esto, para nosotros, ¿no? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas. ¿Qué? ¿Lo que debemos desear? La leche espiritual no adulterada. Dice, la leche espiritual no adulterada o pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan, oigan bien lo que dice esto, pidan a gritos ser ese alimento nutritivo. Esto es fuerte, ¿verdad? La leche, o sea, está hablando del bebé. ¿Qué hacen los bebés?
¿sí? Si no se les da el pecho, ¿qué hacen? Se desesperan y desesperan a todo el mundo. Y es la figura que está tomando. Así como un niño dice, pide a gritos, ¿no? A alaridos que le den el seno, porque a pesar de ser un niño sabe que necesita la leche para crecer. Lo mismo deben hacer ustedes. Pidan a gritos que les den el alimento. ¿Por qué? Porque solo así pueden crecer. Pero algunos piden a gritos es que no les den. ¿De verdad será? No. Más palabra, no. El papá dice, vamos a leer la Biblia en la casa. Y la mamá y los hijos, otra vez a leer la Biblia. O la mamá dice a los hijos, ¿no es cierto? Vengan hijos, vamos a leer la Biblia. No, yo no quiero. Están enfermos. Porque una persona, un creyente que no quiera alimentarse de la palabra está enfermo. No tiene conciencia del peligro en el que está por desechar la oportunidad de alimentarse, ¿sí? Ahora, yo insisto mucho, de verdad, en la importancia del estudio de la palabra. Yo insisto mucho porque de esto depende todo. Usted puede orar mucho, ¿no? Qué bueno que ore. Hay gente que ora mucho. Qué bueno que ore. Hermano, pero la oración no reemplaza. La palabra es como hay gente que se dedica a tomar agua, ¿no es cierto? Y no come. El agua no va a reemplazar la comida. La comida, hermano, tiene una función en el cuerpo y es ayudarnos a crecer. Y lo mismo es la palabra. Tiene una función que no puede ser reemplazada por nada, absolutamente por nada. Entonces, el descuido de la palabra, hermano, es peligroso. Es demasiado peligroso. Vamos a mirar, bueno, ya estamos terminando, 1 Corintios 13, 11. Aquí el apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Él habla del mismo, ¿no? Dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando ya crecí, dejé atrás las cosas que eran, dejé de niño. ¿Nos acordamos de nuestra niñez? ¿Cuántos se acuerdan de nuestra niñez? Todo lo que hacíamos, ¿verdad? No importa, ¿no? Éramos felices haciendo cosas, ¿no? Arrastrándonos por los potreros, exponiéndonos al peligro, haciendo travesuras. Pero usted no sigue haciendo las mismas travesuras que hacía cuando era de niño, ¿verdad? Las cosas cambiaron. Y lo mismo en la parte espiritual. Cuando recién estamos iniciando nuestra vida cristiana, hermano, es comprensible que actuemos como niños. Pero cuando ya pasa el tiempo, nosotros debemos empezar a comportarnos como verdaderos adultos espirituales, gente responsable. A usted, mi hermano, ya no espere que anden detrás de usted con la cucharita. A ver, abra la boquita, el avioncito, ¿no? El avioncito, para darle el alimento. No, el adulto no espera que lo correten para recibir comida. El adulto, ¿qué hace, hermano? Busca. Y si no le dan, ¿qué hace? Va y prepara. ¿No es cierto? Va a ver la cocina. Como aquí no hay nadie que me dé, entonces yo mismo voy a preparar mi alimento porque sabe lo importante del alimento. Hermano, pero hay gente que todavía están esperando que les abran la boquita para que les den ahí la cucharada. Tenemos que aprender a preparar nuestro propio alimento y aprender a autoalimentarnos porque no sabemos hasta cuándo va a haber alguien que nos cucharee la comida. Usted puede hacerlo, ¿verdad? Hermano, y hay una cosa importante, y es que cuando no hay comida, pues va y viene, ¿no? Como no hay, entonces no comemos. Pero la palabra de Dios ahorita abunda. Hay hasta demasiado, diría yo, ¿no? Abunda. Usted tiene Biblias en su casa, tiene las Biblias en el celular, usted enciende la radio, ahí hay palabra, enciende la televisión, ahí hay palabra. Así que si no comes, porque no quieres. No porque no haya. Y si nos morimos de hambre no es por falta de alimento, sino por falta de ¿qué? De voluntad. Entonces, mis amados, otra cosa importante es que el discernimiento espiritual no es un poder sobrenatural, ¿no? Como la adivinación. No, porque hay gente que lo puede confundir. El discernimiento espiritual, entonces, es un don, eso es otra cosa.
el discernimiento espiritual no es un poder sobrenatural que lo hace ver visiones a usted. Porque hay gente que cree eso, ¿no? Yo tengo discernimiento y puedo entender que la persona que entra ahí es mala. Porque se lo vi en los ojos. Porque se lo vi en la cara, ¿no? Tengo discernimiento. No se refiere a eso. El discernimiento espiritual, hermano, en este caso, es solo para entender la revelación de Dios a nuestras vidas a través de su palabra. Ahora, quiero decirle otra cosa. En este momento no hay revelación de Dios a no ser a través de la palabra. No existe. Ya los sueños, las visiones que Dios me habló en sueños, que Dios me mostró, que vi en las nubes, eso ya no existe. Todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos está donde escrito en la palabra de Dios. Y es ahí donde encontramos la información, no en otra parte. Así que tenemos la información en nuestras manos. Solamente que tenemos que interesarnos. Vamos a mirar ya, por último, según Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Esto certifica lo que les estoy diciendo a ustedes. Es bonito este texto, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos incluye a todos. Esto no es privilegio de alguno, no, pues que el pastor que nos enseña sea el que busque la revelación. No, porque el pastor le puede estar enseñando mal. Dice el apóstol Pablo, a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Versículo 10 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló. Miren lo que dice: reveló esas cosas por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Ahora, ¿quién es el que investiga todo lo que tiene que ver con Dios y luego nos los revela? ¿Quién es? No es el pastor. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y usted lo tiene con usted. Ahí está en su corazón. Entonces tiene la luz. Leamos un poquito más. 11 dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. De aquí la necesidad, mi hermano, de la dependencia del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el 14. El 14 habla de las personas que no dependen del Espíritu Santo para la revelación. Dice: pero los que no son espirituales, o sea, los que no están guiados por el Espíritu, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo puede decir. O sea, aquí hay otro problema, y es que no cualquiera puede entender simplemente porque quiera entender. Necesitamos traer la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Por eso yo le decía, cuando usted vaya a estudiar la Biblia, antes de ponerse a estudiar, dígale al Espíritu Santo que lo guíe. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, mis amados, un proverbio para terminar, capítulo 4, versículo 13. Es importante. Ustedes saben que los proverbios hablan mucho acerca de la sabiduría, de la importancia de la sabiduría. Proverbios 4:13 dice: aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Lo vuelvo a leer. Aférrate a mis instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Pues la palabra que está escrita. Aférrate a ellas y no las dejes ir. Cuando tenga la oportunidad, hermano, de conocer un mensaje, aférrese a él, no lo deje ir. No deje que otra cosa se acomode en su mente y saque la palabra de ella. No lo deje. Aférrese a esas instrucciones. Dice: cuídalas bien. No dejes que nadie las borre de tu mente. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. La palabra guardar, ¿qué significa? Mantenerlas en un lugar seguro. Hermano, que el Espíritu Santo nos ayude. Aquí esta mañana Dios nos ha llenado la mente
de la bendición de la palabra de Dios. Ha llenado nuestra mente de esa bendición de la palabra. Ahora, no sea que cuando usted llegue ahí a la puerta, usted ya diga, ¿de qué fue que hablaron? Yo ni me acuerdo de qué hablaron. Y si en la casa alguien le pregunta, ¿y qué predicó el pastor? Usted, la verdad no me acuerdo. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Esto es como el computador, ¿verdad? Si usted quiere que algo se le conserve, ¿qué tiene que hacer? En el computador, escriba y guarde. Porque si usted no guarda, apaga sin guardar, se perdió la información. Guarde, échele llave a esa palabra en su mente y ahí va a estar cuando usted la necesite. Amén. Que Dios nos lo bendiga. Hermano, estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias y ahí vamos. No sé, yo creo que de pronto hasta diciembre podemos terminar. Pero no importa el tiempo que nos demoremos. Vamos a estudiar porque es un mensaje que Dios lo ha enviado para nosotros. Así que, mis amados, háganle un tiempito al estudio de la Biblia esta semana. Háganlo, ¿no? Háganlo. Si usted no se acuerda, pues escriba, como hago yo, ¿no? Yo como ya la mente no me funciona al 100, entonces cuando tengo algo pendiente lo escribo y lo pego en un papelito en el espejo. Escribo en un papelito. Hoy tengo que leer la palabra. Tengo que hacerle espacio a la palabra. Hermano, estamos estudiando, ¿no? Yo les había dicho a ustedes una dinámica que vamos a hacer de estudio, pues les informo, ¿no? Para incentivarlos. Yo les había informado que estamos estudiando el libro de los Gálatas, pero en la casa, ¿no? Y más o menos en unos 15 días, creo, nos vamos a reunir el viernes. Nos reunimos el viernes a las 7 de la noche con todos los que hayan estudiado para sacar conclusiones sobre el estudio de ese libro. Si usted quiere, puede hacerlo, ¿no? Usted puede comenzar a estudiar Gálatas, anotar lo que le llama la atención, anotar lo que no le entendió. Y este día nos reunimos aquí y hacemos una especie de taller para sacar conclusiones de la enseñanza. O sea, ¿qué pretendo yo con esto? Incentivarlos al estudio. Sí, incentivarlos al estudio. ¿Por qué? Porque sí, de verdad, a veces estudiar y no entender es como aburridor, ¿no? Pero cuando estudiamos y entendemos, es como que eso nos anima. Mis amados, gracias por estar atentos, gracias por venir. Yo le aseguro que este tiempo, oígame bien, este tiempo que usted sacó hoy es el tiempo mejor invertido de hoy y de todos los días. No se arrepienta de esto. Este es el tiempo mejor invertido. Así haya dejado algo pendiente, no importa. Este es el tiempo mejor invertido. Vamos a darle gracias a Dios. Cierre su mente en este momento a toda cosa que quiera sacar la palabra. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que tú guardes con tu propia seguridad esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una bendición, la recibimos como una bendición, la recibimos, Señor, como un gesto de amor tuyo para nosotros. Y te damos gracias por seguirnos hablando, Señor. Padre, permítenos guardar esto en nuestra mente para poderla usar en el momento en que lo necesitemos durante esta semana que viene. Permite, Señor, que seamos conscientes de que hay un peligro a nuestro alrededor y el peligro es ser engañados y ser arrastrados al error. Pero tú has provisto, Señor, de la verdad y la has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, para protegernos, Señor, de todo engaño. En el nombre de Jesús nos colocamos en tus manos hoy y siempre. Amén y amén.